Boca le ganó a Universidad Católica y comenzó con buen pie en la fase de grupos. Vamos a hablar todo sobre este partido y además vamos a comentar un poco sobre el partido con Talleres. Primero empecemos hablando un poco sobre cómo fue el partido. Boca había arrancado bien siendo protagonista, pero no tenía muchas situaciones hasta que en una jugada al comienzo del partido a Paredes le quedó un rebote afuera del área, que por cierto primero era penal, remató de afuera y puso el primero del partido. A partir de ahí la cuestión se le simplifica un poco a Boca, ya que empieza ganando y el partido toma otra forma. Boca en general durante el primer tiempo fue siempre superior, se jugó a lo que quería Boca, pero le costaba un poco profundizar y tener situaciones de gol, pero siempre tuvo el control del partido, prácticamente que Universidad Católica no generó ninguna situación de gol durante el primer tiempo. En el segundo tiempo Boca siguió controlando, pero Universidad Católica empezó a presionar más, por lo cual Boca no podía seguir teniendo la pelota, empezó a revolearla más y le costaba un poco tenerla. El partido como que no estaba para ninguno de los dos hasta que tiene una situación clara Universidad Católica con un cabezazo de San Pedri y ellos empezaron a venir y por suerte Boca metió el segundo con esa linda jugada colectiva con el taco de Aranda, el centro de Blanco y el gol de Vareiro. Y parecía que se venía un partido tranquilo, que Boca tenía todo controlado. Y en una pelota parada, Universidad Católica descuenta en una jugada en la que Bray no puede salir bien, como que no la terminan de sacar. Y Díaz termina metiendo el gol. Los cambios de Úbeda no creo que hayan estado mal, pero sí que creo que lo metieron a Boca muy atrás, como que el cambio de Ander Herrera, sobre todo por Merentiel, fue un cambio para mí polémico porque Boca quedó con los 5 mediocampistas, pero no tenía mucha posibilidad de salir a la contra. Y además encima después entró Jiménez, que es un delantero que le cuesta mucho moverse, vamos a decirlo, le cuesta retener la pelota. Entonces Boca no la podía tener, la pelota volvía muy rápido. Boca puso un mediocampo para tener la pelota, pero intentaba mover la pelota, Universidad Católica presionaba, la terminaba revoleando, Jiménez no la ganaba, nos duraba muy poco la pelota y entonces la intención del medio no servía porque no la podíamos tener. Así Universidad Católica empezó más desde la actitud y a meterlo en su arco a Boca con centros y pelota parada. Boca no sufrió mucho, casi que Universidad Católica no tuvo chances y se terminó llevando la victoria. Un partido muy típico de Copa Libertadores donde creo que Boca aprovechó bien sus momentos, supo jugarlo, supo controlarlo, sobre el final supo bajarle bien la espuma, después de el gol de la pelota parada, Universidad Católica no tuvo más chances, también supo hacerle el gol en el segundo tiempo, que ese gol fue clave, porque Boca sabía que daba un poco y ya no estaba dominando tanto. En cuanto a cosas generales del rendimiento de Boca, me parece que es muy importante cómo Boca se planta en estos partidos, porque creo que ahora asume un protagonismo en los partidos. Ya desde el arranque lo ves a Boca bien parado en campo rival, intenta asociarse a través de la pelota, y creo que Boca es un equipo que se está construyendo en base a buenas intenciones y que hay cosas todavía por mejorar, pero hay un gran avance respecto al nivel del equipo. Boca intenta con ese mediocampo, con muchos mediocampistas de buen pie, tener la pelota, encontrar pases entre líneas. Siento que eso es algo que a veces sigue costando, porque a veces la tiene Paredes y no encuentra pase, vuelve para los centrales, o se la da a Delgado, Delgado vuelve para los centrales y como que a veces da la sensación que si la pelota no llega a Aranda, no se termina de avanzar la jugada, no se le da esa velocidad que se necesita y como que termina siendo mucho pase al pie, pero a veces cuesta generar ataques. Creo que Boca, para lo que tiene la pelota, genera muy poco. Boca no patea mucho al arco, pero sí que tiene un montón la pelota. Y eso también se debe a que cuando Boca tiene algunas jugadas donde la mueve bien, a veces la pelota llega a tres cuartos rival y se vuelve otra vez para atrás, o a veces se llega a tres cuartos rival y la jugada la terminan mal, y entonces termina quedando en la nada. Creo que también le pasó en el partido con Talleres de que Boca armaba bien la jugada, la movía bien, pero si no le llega Aranda, o si Merentiel no aparece,
no hay otro jugador que meta ese pase final o que haga avanzar la jugada fuera del toquecito ese bueno que tiene Boca, que le permite circular la pelota, pero que hace que le falte algo en ataque. En este partido fue sobre todo muy importante que Boca haya abierto rápido el partido, porque creo que sobre todo Boca se vio muy beneficiado entre la postura de Universidad Católica, que en el comienzo fue a esperar a ver qué pasaba, le dio el protagonismo a Boca, Boca lo asumió y le manejó la pelota durante todo el primer tiempo, y después en el segundo tiempo costó más porque ellos salieron a presionar, Boca ya no podía jugar por abajo, tenía que sortear líneas, y ahí Jiménez no ayudó demasiado, Boca la perdía muy rápido, no la podía sostener, y ese mediocampo sí que te sirve mucho para tener la pelota, pero si no la puedes sostener, no la puedes hacer circular, la perdés muy rápido, hay poca gente para después para atacar. Y bueno, creo que eso también es algo que Boca tiene que corregir porque muchas veces esa posición que tiene termina siendo un poco desesperante para uno que lo ve, como que la va moviendo para un lado, la mueven para el otro, pero nunca se termina de romper y termina siendo una posición que no termina de traducirse en nada, que no genera peligro. Creo que eso Boca, por ejemplo, en este último partido lo corrigió muchísimo respecto al partido con Talleres, donde a veces daba la sensación que Boca hacía 10 pases por jugada, volvía para atrás, seguía tocando la pelota, pero nunca terminaba los ataques. Por ejemplo, el gol de Boca contra Talleres viene de una jugada en la cual la agarra Pellegrino, se la da a Aranda, Aranda se la da a Merentiel, Merentiel se la da a Vareiro. Fueron 4 pases nada más. Y Boca a veces mueve la pelota y la circula de acá para allá, y a veces le falta verticalidad, sobre todo a este equipo, y de momento, de los pocos que le pudo agregar o dar ese salto de calidad que Boca necesita, fue Aranda, porque está bien, Paredes te da el primer pase, o Delgado te da el primer pase, pero después necesitas que los de adelante le den ese toque extra a la jugada, y da la sensación que si no aparece Aranda, Merentiel a veces en los partidos está un poco desaparecido, como que nunca se termina de dar ese toque final, y termina siendo una posición larguísima que no termina nada. Creo que eso es algo a corregir, sobre todo también teniendo en cuenta que muchas de las jugadas finalizan en los laterales, y creo que salvo Blanco no hay mucho más, porque cuando la jugada avanza y llega Weigand no tiene muchas alternativas, no se le caen demasiadas ideas. Lo mismo cuando jugó con Talleres Barinaga o cuando jugó Braida. Creo que los tres se destacaron, por así decirlo, en lo defensivo, no estuvieron mal, defendieron bien, pero les cuesta en ataque, y creo que Boca, al tener tantos mediocampistas y todos estar cerrados, es importante lo que pueden hacer los laterales, y creo que a veces se subestima eso, y los laterales o recién muy atrás la pelota, o cuando la recién en ataque vuelven para atrás, y eso es algo que perjudica al funcionamiento del equipo, porque necesitas a alguien adelante que te finalice la jugada o que te abra un espacio cuando no puedes entrar por adentro. Me gustó Boca en cuanto a la solidez defensiva. Creo que Universidad Católica no le generó muchas chances, y los dos centrales estuvieron muy bien, sobre todo llegaba muy cuestionado a Ayrton Costa, sobre todo por el buen nivel que tuvo Pellegrino en los últimos partidos y porque él había tenido un rendimiento bastante flojo en los partidos anteriores, y creo que a Samperi, que es un delantero más físico, más de juego aéreo, son ese tipo de delanteros que a él le cuesta más, pero estuvo bastante bien y tuvo más problemas de Lolo que él. Creo que él estuvo muy firme y se venía esperando un buen partido suyo, y creo que estuvo muy a la altura. Y en general los dos centrales creo que estuvieron bien. Di Lolo tuvo algunas fallas, pero en general la defensa se mantuvo, y creo que eso es algo que ha recuperado Boca respecto de partidos anteriores. Por ejemplo, el equipo del año pasado, el que terminó bien ese último semestre, era un equipo al que le costaba mucho hacerle los goles y la defensa salía de memoria. Creo que Boca está recuperando por lo menos eso, porque también, bueno, está empezando a ganar, pero a la vez cada vez es más difícil hacerle goles. No estuvieron tan mal los cambios de Úbeda, pero no me gustaron. Creo que para mí hubo una lectura errada respecto a que Boca debía en ese partido defenderse con la pelota, que sí, no está mal, no era una idea tan descabellada,
pero esto es un partido de Copa Libertadores y cuando el rival se te empieza a venir, vos pones un mediocampo con 5 mediocampistas y tenés un solo delantero que encima de Jiménez, la pelota va y vuelve rapidísimo. Creo que era un partido para que Boca la pueda aguantar más arriba, pero los mediocampistas, o sea, que tu mediocampista más adelantado sea Ander Herrera, hace que lo perjudiques a él también, porque él no es un mediocampista para pisar el área, para ir a atacar. La primera opción de Herrera siempre es jugar a una pared con un compañero y el partido no está para eso, porque Boca intentaba tener la pelota, la hacía circular, pero daba 2 o 3 pases y tenía que volver para atrás. El arquero la reventaba y la volvíamos a perder y así todo el tiempo y Boca no la pudo sostener. Pero bueno, creo que dentro de todo eso le dio solidez defensiva al equipo y es importante en estos partidos saber sufrir y creo que Boca dentro de todo se manejó bien salvo ese gol en la pelota parada. Un triunfo muy importante, es importantísimo ganar de visitante en la Copa Libertadores, sobre todo Boca ahora lo que tiene que hacer es ratificar sus puntos como local, pero yo creo que para mí este resultado es fundamental para el desarrollo del grupo y hay que hablar también sobre que Cruzeiro ganó ahora en Ecuador, por lo cual los dos equipos ganaron ya uno de visitante, así que teniendo en cuenta que los dos tienen grandes posibilidades de ganar todos los puntos de local, obligan ya sea a Universidad Católica o a Barcelona de Ecuador a que ganen un partido de visitante, que la van a tener muy complicada ambos. Y para lo que viene es muy importante. Boca ahora tiene un partido muy difícil contra Independiente por el torneo local, pero su siguiente partido es contra Barcelona de Ecuador en la Bombonera y Cruzeiro juega contra Universidad Católica en Brasil, por lo que si ambos ganan van a quedar los dos con 6 y con Barcelona de Ecuador y Universidad Católica con 0. Ya prácticamente, quizás es un poco apresurado, pero podríamos decir que si ambos ganan, el grupo ya está definido en los dos clasificados, porque obligás a los demás a que tengan que ganar un partido de visitante que va a ser muy complicado. Para mí, yo creo que para lo que viene, Boca tiene que poner un equipo alternativo contra Independiente y jugársela toda ese partido con Barcelona, porque si lo gana, la cuestión va a pasar ahora por competir contra Cruzeiro por el liderazgo del grupo, pero prácticamente garantiza su clasificación a la siguiente instancia. En cuanto a rendimientos individuales, me gustó mucho, como siempre, el partido de Aranda, que creo que Aranda me parece increíble, que no solo garantice su nivel partido a partido y que sea importante en base a la construcción de las jugadas, a cómo parece que a veces él es el único que puede romper con esa posición cansina que tiene Boca donde parece que la jugada no va a nada, como que él es el único que puede darle esa velocidad que necesita la jugada, sino que ahora está volviéndose muy clave en los resultados. El otro día que hizo un gol, ahora, a ver, la asistencia del gol a Da Blanco, pero medio gol está en ese taco que él hace. Sobre todo se está volviendo muy clave. Bueno, el gol con Talleres también. El gol está también en cómo él se posiciona entre líneas y le da ese pase a Merentiel. Y creo que es muy importante que él tome importancia en el equipo, no solo desde lo que puede abrir espacio, de la capacidad que tienen para encarar, de lo determinante que es, sino que también sea importante en los goles, que se involucre, que no solo quede en un buen movimiento, sino que sea determinante también para los resultados. Obviamente la rompió toda Paredes, como prácticamente todos los partidos que juega, encima fue amonestado muy rápido y se supo cuidar de la amarilla, además pudo hacer el gol en su primer partido en la Copa Libertadores, como siempre muy importante, creo que el apoyo que le está dando Delgado últimamente hace que él se pueda destacar mucho más, subir un poco más, hacerse para atrás cuando lo necesita el equipo y los pases filtrados que mete es algo que la verdad pocas veces se vio en el fútbol argentino. Quiero sobre todo destacar el partido de Delgado, la verdad me ha encantado cómo cubre los espacios que deja Paredes, cómo se adelanta cuando Paredes lo necesita. Creo que eso es algo que hizo muy bien Bataglia en los primeros partidos de Russo y que
Delgado ha sabido copiar de alguna manera eso y adaptándolo un poco más a su estilo, como jugando a lo que necesita Paredes y que eso es algo que mejora 100% al equipo. Además estuvo muy preciso en los pases, quitando pelotas, fue muy importante, casi que le dio una asistencia a Costa que después, bueno, la sacaron en la línea, pero un partidazo jugó Milton Delgado. Y quiero destacar también el rol de Ascasíbar, que quizás no brilla tanto, no es tan destacado, pero el funcionamiento desde el equipo no se podía explicar sin él, porque la verdad es que tanto Weigan como Marinaga no se destacan suficiente, y creo que por ejemplo cuando juega Ander Herrera lo sufren desde lo defensivo tanto Marinaga como Weigan porque no les da esa ayuda que necesitan para marcar, y creo que Ascasíbar hace todo porque va, lo ayuda a Paredes, va, lo ayuda a Weigan a marcar, después va, pisa el área, y creo que en estos últimos partidos se ha sabido aprovechar más el rol de Ascasíbar, porque en los primeros partidos que jugó en Boca, la función que le daba a Úbeda era que vaya corriendo al área a acompañar a los dos delanteros. Y creo que ahora se está manejando mejor porque está leyendo más lo que tiene que hacer. A veces va y la pide atrás, a veces va y se la pide a Weigand, a veces va y se asocia con Aranda, o a veces va y pisa el área como en esa jugada que tuvo el primer tiempo. Y eso es lo que tiene que hacer, no ir corriendo al área, sino leer lo que le pide la jugada. Hablando muy resumidamente del partido con Talleres, creo que fue un partido bastante parecido al de Universidad Católica porque Talleres también le dejó tener la pelota y jugar un poco más de contra, y Boca la tenía, pero creo que para mí hubo una diferencia entre este partido con Universidad Católica y el partido con Talleres. Siento que en este partido Boca supo qué hacer con la pelota, con Talleres no, encima teniendo en cuenta que no estaba Paredes, siento que el equipo bajó un poco el nivel y la posición, creo que esto que hablaba de que a veces Boca mueve la pelota, pero no sabes muy bien para qué, o que las jugadas no terminan en nada, se notó sobre todo en este partido con Talleres, donde Boca terminó, creo que con un solo tiro al arco en ese primer tiempo, que fue esa jugada que armó Aranda, que la sacó Herrera después, pero Boca movía la pelota, la movía bien, la hacía circular, pero no le llegaba a los delanteros, o no sabía cuándo darle velocidad a la jugada. Creo que ese es el principal problema que tiene Boca. Lo que diría es bueno esto, de que a veces cuando la pelota circula no se sabe cuál es el momento para darle velocidad, que los laterales todavía no se acoplan bien a este sistema porque no son tan importantes en ataque, y que hay que ver el rol de Merentiel porque hay partidos en verdaderamente desaparece. O sea, en este partido, por ejemplo, con Talleres, Merentiel casi que no toca la pelota y después interpreta bien ese pase de Aranda y da la asistencia. Es como que Merentiel se está volviendo muy determinante en cuanto a las acciones de gol, pero aparece muy poco en los partidos. Es como, bueno, ahí ya hay que ver qué quiere Úbeda, si quiere un tipo que se involucre más en el juego, que se asocie más, o uno que aparezca y te dé una asistencia o te haga un gol. Pero bueno, creo que sí hay un avance porque en este partido con Talleres Boca no tuvo a Paredes, pero igualmente intentó tener la pelota, jugó a algo, o sea, creo que no fue hace tanto que Boca, por ejemplo, no lo tuvo a Paredes en el partido contra Racing y jugó a los pelotazos. También puso un esquema parecido con doble 9 y cuatro mediocampistas, y los mediocampistas era agarrar la pelota y tirarla para arriba e ir para adelante. Los delanteros no se asociaban, o sea, hubo un avance pese a que no estuvo Paredes, pero el equipo terminó cayendo en eso, de mover la pelota y no terminar las jugadas en ataques o en situaciones de gol. Y creo que eso es muy importante teniendo en cuenta que si no aparece Aranda o no aparece Merentiel, al equipo le cuesta darle esa velocidad a las jugadas o hacerlas que terminen en algo. Y bueno, se notó sobre todo con el papel de los dos laterales que prácticamente no tuvieron participación en ataque. Y me gusta esta nueva postura de Boca, siento que a veces me desespera un poco por cómo mueve la pelota y la jugada no avanza nunca más. Pero bueno, creo que hay cosas para corregir de las que ya hablé y se vienen partidos muy difíciles que hay que ver. Y sobre todo es muy importante que Boca los afronte de esa manera, siendo protagonista y que no cambie teniendo en cuenta el rival, sino que intente en todas las canchas salir, proponer y después tratar de resolver en el partido esas cosas que puedan surgir, pero que la postura de que Boca intente jugar, intente ser protagonista en canchas rivales y construir a través del pase, me gusta que se sostenga en todos los partidos.
Y bueno, creo que ahora hablar sobre echar a Úbeda es un poco al pedo. Creo que con lo que hizo Boca se garantizó por lo menos quedar hasta mitad de año. Y creo que es merecido porque dentro de todo hizo las cosas bien, acomodó el equipo. La función de Delgado creo que esa es todo de él y le sirvió mucho al equipo. Bueno, si bien no llevó a la pretemporada a Aranda y no le venía dando lugar, bueno, le ratificó la titularidad. Creo que si cuando vuelve Ceballos Aranda sigue jugando, para mí eso sería un mérito de él y si no lo hace sería un error gravísimo. Y bueno, creo que dentro de todo en el último tiempo hizo las cosas bien y estoy un poco en duda si subirme o no, si lo banco o no. Pero bueno, creo que este partido fue un buen avance para empezar a bancarlo porque la verdad la veía bastante mal en la previa, pensé que Boca iba a salir a meterse atrás, medio a especular, pero no, Boca salió protagonista y lo ganó bien, espero que así sea para los próximos partidos. Así que bueno, creo que ya comenté lo suficiente, veremos qué pasa con Independiente, veremos qué pasa en la Copa o en el Superclásico, porque creo que si Boca sale bien parado, estoy para subirme a la sifoneta. Gracias por escuchar.